Los socios y habitantes de la cooperativa El Bosque son ricos en tierras, en agua y biodiversidad. ¿Pero qué los empuja a salir a protestar a las calles? ¿Por qué pueden perder toda la riqueza que les da la tierra? Veamos el siguiente audiovisual. Porque esta tierra es bien fértil. El miedo a nosotros es que nos quiten esta tierra de aquí, también, bueno, donde vivimos también, por cierto, pero también aquí, porque aquí es donde subsistimos el verano. Si no tenemos tierra, ¿dónde vamos a trabajar en verano? Que no se los quite lo que es nuestro, el patrimonio que nos dejó prácticamente la reforma agraria. Eso es lo que estamos defendiendo ahora, no estamos defendiendo algo de que no es nuestro, como viene él y se quiere apropiar y dice que está defendiendo lo que le pertenece. Si la gente se desorganiza y se dispersa, tiene menos capacidad de poder defenderse y de proteger sus pocos bienes que tiene. Entre el año 1995 y 2000, los precios del café cayeron a niveles insostenibles, pero además, las plantaciones de café fueron destruidas por la enfermedad de la roya, situación que generó el impago de créditos bancarios por parte de la cooperativa El Bosque, situación que la llevó a caer en mora bancaria. Año 2001. El presidente de la cooperativa, Victorino Renderos, convocó a una asamblea general de socios para presentar a Julio Montoya del Banco Agrícola, quien a su vez les presentó a Luis Antonio Palomo Urbina, persona que les ayudaría a saldar la deuda bancaria. Y enfrente de los socios les dijo, miren, aquí faltan algunas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, me voy a hacer cargo yo de la cooperativa, pero a cambio de eso me van a firmar un contrato. Y en el contrato que supuestamente él venía a hacer era pagar la deuda. Aquí, dice, hay que hacer mucho. Hay que hacer mediciones, líneas perimetrales. Bueno, dijo, a esto le voy a agregar, dijo, les voy a hacer lotes de vivienda, les voy a hacer lotes agrícolas y trámites al CNR. Bueno, los socios desde entonces aceptaron. Y cuando firmaron el contrato, lo firmaron, ¿va? Pero en el contrato no mencionaba la deuda. Según los cooperativistas, el ingeniero Luis Palomo Urbina estuvo en la cooperativa del año 2001 al 2007. En ese periodo, según señalan, no hizo nada por pagar la deuda. Él trabajó, digamos, 6 años aquí, taló toda esta parte de cafetal, taló las 30 manzanas de teca al otro lado, y si le agregamos a todo eso, toda esta parte de aquí al frente tenía bastante madera de huachipilín, en toda la cooperativa habían cedros, conacaste, y bueno, todo eso se lo llevó él. Al final se lo aprovechó, se lo quedó, porque de la deuda él no pagó nada. Estos son unos de los recibos que algunas personas reservaron lotes de vivienda porque él los engañó, que les dijo que les iba a dar escritura y que iba a abrir una cuenta en el Banco Agrícola para que se fueran a pagar estos recibos allí. Bastante gente lo hizo. Se quedó con ese dinero y se fue, y la gente se quedó esperando las escrituras de los lotes de vivienda que les iba a hacer y no lo hizo. Según los habitantes de la cooperativa, las relaciones con el ingeniero Palomo se rompieron en el 2007 con la elección del nuevo Consejo de Administración. Un año después, Palomo demandó a la cooperativa por más de $131,000 por la supuesta medición de todos los terrenos de la cooperativa. Sin embargo, de lo realizado nunca entregó estudios o informes, aseguran los afectados. Hizo al presidente de ese entonces que le firmara este pagaré, que es de $81,342. Y hizo que le firmara este otro, es de $50,000. Entonces, cuando él se retiró, demandó a la cooperativa por esta cantidad. Cuando él se retira de aquí, la cooperativa queda en el mismo problema con el Banco Agrícola, la misma deuda. Porque aquí él no cambió nada. Él vino, explotó la cooperativa, sacó la tierra, la saqueó, se llevó hasta los escritorios que había en esta cooperativa, los libros de acta. En el 2007, la cooperativa promovió contra Palomo Urbina una demanda por el delito de estafa agravada, pero el proceso lo ganó el demandado.
El equipo de Miradas solicitó una entrevista con el ingeniero Palomo Urbina para que se expusiera su punto de vista sobre los señalamientos que miembros de la cooperativa han vertido en su contra. Sin embargo, rechazó su derecho de respuesta, debido a que procederá con demandas para, según él, limpiar su nombre de los delitos y falsas acusaciones que han vertido en su contra. Además, señala que la Cámara de lo Civil confirmó la responsabilidad civil de la cooperativa, y sobre la denuncia en su contra, el tribunal la declaró atípica, o sea que no se logró configurar el delito del que se le señaló, dijo el ingeniero Palomo Urbina. En el año 2013, la deuda de la cooperativa la pagó la alcaldía de Santa Tecla a cambio de tierras. Se llegó a un acuerdo, tomaron el convenio de recibir esas 200 manzanas y este es el cheque que pagó la alcaldía. Luis Palomo no pagó nada de la deuda que venía a pagar. El monto que la alcaldía pagó es el que di al principio de 366.613.54 centavos. El cheque que pagó la alcaldía, con la que quedaba saldada la deuda de la cooperativa. En el año 2014, el ingeniero Palomo Urbina puso la demanda de embargo contra la cooperativa. Los pagarés solo fueron firmados por el presidente de la cooperativa, pero que para dicho acto no tenía la autorización de los socios ni del resto de miembros del Consejo de Administración. Para su defensa, la cooperativa contrató a una abogada de FESPAD, pero nunca les informó de los avances del caso, a tal punto que el juez dictó sentencia y a ellos como parte afectada nunca les informó de la resolución. Los afectados aseguran que la abogada dejó pasar los plazos para presentar la apelación, por lo que el juez inició el proceso para la venta de las tierras. Cuando los señores directivos se hacían presentes allá para ver cómo iba el caso, no le encontraban. Y el gerente le dijo que ellos no sabían nada de esa problemática. Como que el trabajo lo habían agarrado solo los trabajadores internos de allí, del FESPAD, pero el gerente no sabía de lo que los trabajadores estaban haciendo. En el 2019, otra abogada de la cooperativa solicitó a Palomo Urbina una conciliación, pero no obtuvo respuesta. Que lo que nosotros queríamos principalmente era que nos devolviera a la cooperativa todos los libros que él se había llevado, que son el libro de actas, el libro de consejo, los acuerdos, el libro de acuerdos, los sellos también de que según lo que manifestaban los socios de la cooperativa, este señor se los llevó. En el 2020, el Juzgado Segundo de lo Laboral de Santa Tecla notificó a la cooperativa que las tierras de la cooperativa se iban a subasta pública. Ese mismo año, la representante de la cooperativa puso una denuncia contra Palomo Urbina por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República y un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, de la cual no ha tenido respuesta. En junio de 2022, el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Tecla enjuició al ingeniero Palomo Urbina por el delito de estafa agravada por el monto de $350,000 en perjuicio de la cooperativa El Bosque. El juez exoneró de todo delito al acusado. Según la abogada, el caso se perdió porque el expresidente de la cooperativa y firmante de los pagarés declaró a favor de Palomo Urbina, pero además por el bajo desempeño de la Fiscalía. Creo que de parte de Fiscalía no hacen bien su trabajo. Ellos solo van a salir del compromiso, pues, ¿verdad? Yo a la par del auxiliar de fiscal, porque a mí no me admitieron como parte querellante. Presentamos escrito nosotros con el licenciado para parte querellante y no ha lugar la querella. Entonces no pudimos intervenir. Yo no pude hablar nada. Los jueces no nos aceptaban todas las pruebas. Los testigos, llegábamos como 15 testigos y al final solo 3 nos aceptaron. Entonces una lucha increíble, pues. Las pocas cooperativas de la reforma agraria que han sobrevivido han sido víctimas de estafas y engaños para ser despojado de sus tierras. A eso se suma el fraude que algunos cooperativistas han cometido contra sus mismos socios. Un poco preocupante porque la gente no tiene dónde acudir tampoco, dónde apelar por un derecho. No les hacen mucho caso, la gente está bastante desprotegida
Para nosotros es bastante doloroso eso, pues, porque aquí no hay quien diga, bueno, resolvamos esto, ¿verdad? Vamos a ir una instancia, una institución a que nos apoye. Hay muy poco de eso. El Tribunal Segundo de lo Laboral de Santa Tecla convocó a licitación pública las tierras de la cooperativa El Bosque, a beneficio del ingeniero Luis Palomo Urbina. A la primera convocatoria no se presentaron compradores. Sin embargo, los pobladores de la cooperativa viven en incertidumbre por no saber qué pasará con ellos y sus tierras. Por un lado hay una serie de atropellos, ¿verdad? A la libertad, a las personas de escasos recursos, a los pequeños propietarios. Y hay mucha gente oportunista, con dinero, que está aprovechándose, ¿verdad?, de esa debilidad institucional para poder hacer actos así impunes, ¿verdad? Como eso de llegar a pedirle a una gente que desaloje su propia tierra, su propia casa. A la misma estoy triste porque está en riesgo mi juventud, mis trabajos, todo. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que apoyar, yo tengo que hacer, hay que ver qué puedo hacer, tanto por mí, por mis padres y por nuestra generación que viene, nuestros hijos. Entonces, por eso es que yo me metí a esta lucha de lleno, a darle ahora que yo veo el problema, sí, voy a luchar hasta donde nos toque ir, vamos a luchar. Yo en cualquier actividad y todo, y me dicen, yo voy, porque yo digo, es de apoyar, es de unirnos ahora que lo necesitamos, es de unirnos y ver cómo salimos hacia adelante. Prácticamente, si este señor se viene a adueñar de eso, si quiere adueñar de algo de que ya está construido, ¿verdad? Todo esto, entonces hay escuelas, hay iglesias, bueno, como ya vimos aquí, hay granjas, también hay apicultura, lo de la miel, colmena, ¿verdad? Que tiene todo eso. Vaya, es algo que ya está logrado, que estamos establecidos aquí, donde la gente, digamos, vivimos, producimos y de ellos nos mantenemos. ¿Para dónde van las 300 familias? Si antes las personas emigraban por la delincuencia, ahora ha quedado este otro señor delincuente ahí que por culpa de él van a tener que emigrar 300 familias, pero ¿para dónde van a emigrar? Esa es la pregunta. No tenemos para dónde, no tenemos ninguna propiedad o terrenos en otro lado o digamos lugar a donde ir, ¿verdad? Prácticamente iríamos a la calle, ¿verdad? Quizás la mayoría nos podemos quedar a ver si no lo saca el señor presidente de la orilla de las carreteras del Puerto de la Libertad también, porque es lo más inmediato que tenemos para irnos y de allí no tenemos a dónde. A los jueces, ¿verdad?, que hagan su trabajo como debe ser, porque en otros años hemos tenido siempre este problema, ¿verdad?, que siempre los pobres siempre se ha visto de menos y siempre ha valido el más grande. Entonces esperamos en este nuevo gobierno que en verdad aplique la justicia, como ellos en su campaña lo hicieron, ¿verdad? Y que en verdad velen por el más desprotegido, por el más vulnerable, porque siempre los ricos son así, ¿verdad? Se vulneran los derechos de los más marginados, de los más pobres. Según la ex abogada de la cooperativa, la venta de las tierras se puede revertir amparados en el artículo 114 de la Constitución de la República, en el que se le delega al Estado proteger y fomentar el cooperativismo, también en la ley y el reglamento que dio vida a la reforma agraria. Ella recomienda agotar todo proceso legal interno, pero además acudir a tribunales internacionales para hacer prevalecer el derecho de los campesinos a la tierra. Aquí tiene que jugar un papel muy importante ISTA, el MAC, principalmente el gobierno, porque las tierras que se dieron en ese momento en la reforma agraria hoy se reconocen como patrimonio que no se pueden vender, no se pueden tocar. Yo creo de que las cooperativas tienen que buscar personas que los asesoren, ¿verdad? Porque si ellos no entienden o no comprenden, o principalmente porque no saben leer ni escribir muchos, es de buscar asesoría. Y ellos tienen que organizarse. Tienen que organizarse porque no van a ser los primeros ni los últimos. Porque si este señor es su modus operandi, o sea, yo creo que sería inocente pensar de que no lo va a seguir haciendo con otras personas, pues. Y el llamado de atención para el señor presidente, pues,
Mire, la verdad que metiéndome en el caso, la problemática con el señor Palomo, solo 2 personas pueden pararlo por el alto poder que él tiene, que es la Asamblea Legislativa y el señor presidente. A continuación, el editorial. ¿A qué vino Jesús a este mundo? ¿Cuál fue su misión? La Biblia nos cuenta que Jesús tomó el libro del profeta Isaías y leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y dice al final, me ha enviado para proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué es el año de gracia que dice el Evangelio de San Lucas? En la tradición bíblica, el año de gracia o año favorable del Señor, dicen otros textos, significa que cada 50 años las deudas se perdonaban, quedaban saldadas. La tierra se devolvía a sus dueños que por necesidad la habían empeñado. Esta es la sabiduría del pueblo que ocupó este mecanismo socioeconómico para evitar que crecieran las desigualdades y para evitar el empobrecimiento de su gente. Cada 50 años la tierra volvía a quienes la cultivaban. Ahora vivimos otro tiempo. Por supuesto, esto ya no aplica. Probablemente nadie haría ni esta ni otras tradiciones, como por ejemplo compartir con los demás lo que se tiene. Porque tendemos a pensar que esas son enseñanzas que no tienen que ver con la vida diaria. Son cosas espirituales, son simbolismos. Y esta tendencia nos ha llevado a actuar en contra de lo que es propiamente cristiano, incluso a los que nos decimos seguidores de Jesús. Pero un cristiano que no es justo o que no exige justicia, no es verdadero cristiano. Monseñor Romero dijo, la justicia es nuestra fuerza, la verdad es lo que hace grande la pequeñez de nuestros medios, por eso se le teme a la verdad. Aquí, aunque ahora mucha gente nos decimos cristianos, en realidad actuamos contra el mismo Dios. Por ejemplo, la tierra debe ser del que la trabaja, no para quien quiera aumentar su fortuna. Quitarle la tierra a quien se gana el pan de cada día con ella es quitarle la vida. En lugar de año de gracia, tenemos todo el tiempo de gracia para los poderosos y de desgracia para los más pobres. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el espacio de la entrevista. Hoy hemos invitado a Sandra Gutiérrez. Ella es arquitecta y tiene una maestría en diseño urbano. Bienvenida a la entrevista. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Hablando sobre la situación medioambiental del país, la nueva Ley General de Recursos Hídricos garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones para la gestión integral de los bienes hídricos. Yo le diría que hasta cierto punto sí la garantiza. El problema es para quién la garantiza. Y me parece que esta ley debe de verse desde una perspectiva histórica, no solamente la ley ahora, sino el recorrido que han tenido el cuerpo de leyes con relación al agua en el país, que desde finales del siglo XIX, cuando se crea la nueva república, siempre favorecen a aquella persona o personas que tengan la propiedad de la tierra. Entonces,
Si usted es propietario y dentro de su tierra hay agua, esa agua le pertenece a usted. Y eso se ha mantenido a lo largo del siglo. Digamos que al inicio de la República esa era como la idea fundamental del manejo del agua. Si bien es cierto, a lo largo del siglo XX se han presentado algunos momentos en los que el agua se ha manejado, por ejemplo, por municipalidades o por juntas de agua. Aquí tenemos más de 2000 juntas de agua que son manejos comunales del agua. En el fondo, cuando usted deja esos arreglos de manejo del agua y se va al cuerpo de leyes, la ley favorece y ha favorecido siempre a quien tiene la titularidad de la tierra. Entonces me parece de que la discusión de una ley de agua, ahora tenemos ya una ley de agua, no la teníamos, creo que eso en sí es un avance, tener una ley de agua es algo positivo. Lo que tendríamos que ver es cómo van a funcionar los reglamentos y las normativas que finalmente van a operativizar esa ley. Y dentro de ese contexto creo que todavía hay bastante tela que cortar y se puede llegar a arreglos positivos entre estos proveedores comunales del agua y otros que están ahí, que son siempre privados y siempre han sido privados. No hemos tenido por más de 100 años una ley de aguas. Hemos tenido, como les digo, reglamentos por ciudades o reglamentos específicos por sectores, para agricultura, para economía, para turismo, o reglamentos, por ejemplo, para gestores de agua como ANDA, pero no una ley de agua. Yo pienso de que tener una ley de agua es algo fundamental, es algo importantísimo, porque a partir de eso se regula. Claro, las discusiones de los últimos 10 años son un pedacito de la historia de una ley general de aguas para el país, pero lastimosamente esas discusiones no llevaron a buen término una negociación que fuese más equitativa. Eso sí me parece de que hay todavía mucho trabajo que hacer para regular que esta agua que lastimosamente es un bien abundante, pero al mismo tiempo escaso en nuestro contexto, llegue a todos y todas y que sea un recurso que permita la vida en este país de forma igualitaria. Sin embargo, a pesar que existe ya esta Ley General de Recursos Hídricos, se ha permitido la urbanización, se han permitido urbanizaciones importantes, por mencionar en la zona de recarga acuífera del Valle del Ángel, la Cordillera del Bálsamo y también en Nuevo Cuscatlán. Desde la perspectiva de la organización del territorio, nosotros lo que tenemos es un país que está organizado con una centralidad fuerte en el área metropolitana y luego pequeños núcleos urbanos, bueno, a veces no tan pequeños porque son conurbaciones a lo largo de ejes de carreteras, ¿no? O ejes importantes de producción, pero el núcleo central es como un pequeño monstruo, ¿verdad? El área metropolitana. Y esta área metropolitana tiende a tener dos fenómenos que la hacen moverse o crecer. Por un lado, se concentra mucho de la población y de las actividades urbanas en ciertas zonas que se van compactando cada vez más, por ejemplo, los asentamientos precarios al interior de la ciudad o ciertas zonas que se desarrollan también en la ciudad. Ahora vemos, por ejemplo, los proyectos de centros históricos o los proyectos de grandes edificios inmobiliarios, apartamentos en ciertas zonas de la ciudad. Ahí hay una ciudad que se va compactando, pero al mismo tiempo esa compactación de la ciudad hace que esta ciudad crezca hacia las periferias y se difunda, porque se compacta aquí, pero expulsa población de la que está ya en las zonas urbanizadas hacia las zonas periféricas. Entonces las zonas periféricas tienden a tener una gran presión inmobiliaria, ya sea por desarrollos inmobiliarios como los que usted está mencionando, pero también por asentamientos informales y otro tipo de desarrollos. Es un fenómeno que en términos urbanos es bien complejo y depende mucho más de una
mucho más allá de una sola normativa urbana. Ahora bien, las afectaciones puntuales en esos territorios, como evidentemente estamos en el borde de la ciudad, donde la ciudad empieza a desaparecer y aparecen los territorios agrícolas o territorios con todavía cierta cobertura boscosa, ciertamente espacios más naturales. Si usted, la misma ciudad y la presión interna de la ciudad hace que nos vayamos a la periferia, necesariamente va a haber afectaciones en esos espacios. Entonces, la discusión es allí, creo yo, más bien de cómo organizamos el conjunto del territorio nacional para que el área metropolitana o ya la región metropolitana no tenga esas presiones tan fuertes, y cómo también nos planteamos un modelo de acceso al agua que sea mucho más sustentable en el tiempo, porque el área metropolitana depende de perforaciones de pozos al acuífero de San Salvador, de agua superficial, por ejemplo, los asentamientos precarios muchos dependen del agua superficial de ríos y quebradas, o dependemos de sistemas que traen el agua de muy lejos, como el sistema Zona Norte o el sistema Río Lempa. Entonces, un área metropolitana que solamente consuma, pero que no piense también en regenerar esos sistemas de donde obtiene el agua, va a necesariamente colapsar. Entonces, lo que va a suceder en estas zonas periféricas es que estamos depredando tanto el acuífero de San Salvador, que ya está en un gran estrés, que va a llegar un momento en el que va a colapsar, porque el modelo que estamos planteando no es un modelo que permita la regeneración en el tiempo de estos sistemas desde donde extraemos el agua. Entonces, arquitecta, esto se vuelve un desafío ambientales, por decirlo así, en términos de diseño urbano y arquitectónico. Claro que sí, pero hay soluciones. Yo siempre lo he dicho, siempre hay soluciones, desde las soluciones técnicas, pero también las soluciones culturales y la comprensión del territorio desde una perspectiva local. Entonces, yo creo que sin perder de vista que cualquier actividad que nosotros hagamos va a necesitar agua, es decir, la economía se va a mover por el agua, la industria se va a mover por el agua, las actividades arquitectónicas, urbanas, las actividades agrícolas, todo se va a mover por el agua. Entonces, el planteamiento debería de ser cómo organizamos de una mejor manera el territorio, entendiéndolo a partir de los recursos que tiene cada uno de los espacios, y que esos recursos no son infinitos, son finitos y los podemos ir cuidando. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma, creo yo, es una discusión seria sobre los reglamentos y leyes para que no tengamos estas contradicciones de que privamos o hacemos que prime la propiedad de los recursos naturales, y en este caso el agua, pues es un bien común, es un bien que deberíamos nosotros de proteger como un derecho humano. Entonces, sin dejar de entender que ciertamente hay algunas actividades que pueden potenciar un uso privado, en general se debe de potenciar el bien común. Y allí hay una discusión larga, una discusión grande. Y por otro lado, me parece que también es importante que sepamos entender aquellos aspectos más locales del agua. El trabajo que hacen las juntas de agua, tanto en territorios urbanos como en territorios rurales, es valiosísimo y hay un conocimiento de lo local enorme que también tiene valor. Y eso usted no lo capta en ningún reglamento ni en ninguna normativa de urbanismo. Ese es el conocimiento del día a día. Eso también es valioso. Entonces, entender la parte técnica, la parte normativa, la parte cultural y el sentido común. Y entender de que esto no es un juego, pues nos estamos jugando la vida si no cuidamos el agua. ¿Qué rol juegan los profesionales de la arquitectura, verdad, y del diseño urbano en la implementación y promoción de las políticas ambientales en un país? Casi le diría que ninguna. Nosotros no contamos en realidad como profesionales en estos entornos que son más bien políticos. Pero creo de que hay
¿cómo le diga? Hay una fuerte tendencia también desde nuestro gremio a cada vez más comprender la necesidad de vincular nuestro quehacer con los temas ambientales. Es algo que no sucedía antes, porque antes teníamos toda esta idea de que, bueno, había que modernizar el mundo, el país, los territorios, y entonces le dábamos prioridad al concreto, al vehículo, etc. Eso está poco a poco cambiando. Y creo que, aunque no estemos, digamos, en las discusiones más profundas políticas, algunos quizás sí, pero el gremio en general, usted me pregunta por el gremio, creo que el gremio sí tiene algunas incidencias, pero no toma las últimas decisiones. Pero en la medida que el gremio transite más hacia una práctica sostenible, que es algo que yo creo que ya se está haciendo, y tengo una fantástico convencimiento que, por ejemplo, mis estudiantes, que ya llevan todo ese tema ambiental más formulado, mejor formulado dentro de ellos, lo van a lograr. Quizás mi generación ha sido la generación de la transición, pero ahora, como es un tema crítico, necesariamente lo vamos a tener que trabajar. Y debe de ser trabajado desde las herramientas que ya tenemos para poder hacer que los espacios que diseñamos estén más en relación con la protección del medio ambiente. Siempre retomando el tema del medio ambiente, ¿considera que ninguna política ambiental hasta la fecha ha sido en función de superar la crisis ambiental en el país? Lamentablemente no, aunque hayan buenas intenciones. Sí han habido buenas intenciones, pero pues las intenciones hay que operativizarlas, ¿verdad? Y hay que tener todavía más apertura. Me parece que a la fecha yo he visto planes y normativas, he leído documentos que son verdaderamente fenomenales, pero cuando usted va al territorio y de verdad trata de implementarlos, a veces hay casos de éxito, a veces no, y vamos como un poco a ciegas. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos planes, proyectos y toda esta normativa que usted me plantea, que está muy bien elaborada y estructurada, de verdad se operativice y de verdad se aplique? Es que está linda, de verdad. Yo me quedo sorprendida de la maravilla de leyes que tenemos, pero cuando las trasladamos al territorio, allí hay algo que no está encajando. Entonces, para mí la discusión no es la ley en sí misma, en lo más profundo de la ley, sino que cómo la operativizamos en el territorio. Ok, muchas gracias entonces, arquitecta Gutiérrez, por acompañarnos en la entrevista. Gracias a ustedes. Amigo televidente, lo invitamos a que siga con más del programa Miradas. La Maestría en Administración Pública de la UCA conmemoró el 23 de junio el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, con un evento que contó con la presencia de la vicerrectora académica Lidia Salamanca, la coordinadora residente de las Naciones Unidas Birgit Gerstenberg y la representante del equipo impulsor de la reforma de la función pública, Andrea Tobar. La UCA, un año más, se suma a esta iniciativa consciente de la necesidad de que nuestro país avance en la construcción de una administración pública que, como ya decía nuestra maestra de ceremonias, debe ser una administración caracterizada por ser responsable, eficiente, eficaz y transparente, y sobre todo que tenga las capacidades para atender las necesidades de los ciudadanos de forma eficiente, con calidad y celeridad, contribuyendo de esa manera a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. La asignación de un día así, no internacional, sobre el tema, tiene el objetivo de resaltar la valiosa contribución del servicio público a la comunidad y al desarrollo sostenible. Es decir, desarrollo y administración pública en un país están estrechamente vinculados. También quiero reconocer a quienes la ejercen y animar a la juventud
a dedicarse a esta función en base a los altos valores que demanda, incluyendo la integridad, la transparencia, el profesionalismo y la experticia y experiencia. También de manera especial quiero aprovechar este momento para, en nombre de nuestro rector, el padre André Oliva, quien por motivos de salud no puede estar con nosotros, queremos expresar nuestro agradecimiento a la señora Birgit Hestenberg, coordinadora residente de las Naciones Unidas, por su apoyo y participación en este evento, así como por su amistad y su cariño a esta universidad. La conmemoración finalizó con un conversatorio en donde participaron egresados de la maestría en Administración Pública, teniendo como tema central la democratización de la función pública en El Salvador. En medio de un contexto de régimen de excepción que el gobierno de El Salvador ha sostenido por más de un año, se realiza la 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, cuya inauguración se llevó a cabo el viernes 23 de junio y que estuvo en medio de la polémica, debido a que el Estadio Mágico González, así como otras instalaciones deportivas, aún se encontraban en remodelación. Varias sedes deportivas que albergarán estos Juegos se vieron comprometidas por una tormenta que azotó a San Salvador la noche anterior a la inauguración. Sin embargo, este se realizó tal como estaba previsto y sin ningún incidente que entorpeciera los actos que estaban programados para el evento. El Mágico González albergó a un buen número de público asistente. Al evento deportivo se hicieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quienes compartieron palco con la familia del presidente Nayib Bukele, entre ellos Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes INDES. Antes del discurso inaugural, se presentó la canción oficial de los Juegos llamada No Voy a Parar, interpretada por los artistas centroamericanos Saki y Vibras Ska Ensemble de El Salvador, Mikey Graf de Honduras, Sebas Barcenas de Guatemala y Elina Bey de Costa Rica. Hoy estamos acá en San Salvador, nuestra capital, inaugurando los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. El evento deportivo más importante de la región, y muchas personas no saben este dato, es el segundo evento deportivo más antiguo del mundo, de los que todavía existen. Las Olimpiadas y luego estos Juegos. El presidente Bukele mencionó la inversión que ha hecho el país para la construcción y adecuación de infraestructura para estos Juegos. En julio de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, por $115.2 millones. Y en marzo de 2023, el órgano legislativo le aprobó al INDES un financiamiento extra de otros $17 millones. Dicen que hemos gastado millones en escenarios deportivos, y sí, es cierto, hemos invertido más de $100 millones para mejorar todos los escenarios deportivos. Muchos de estos escenarios se han construido desde cero, otros reconstruidos como este para esta fiesta deportiva. Posteriormente, hablaron Luis Mejía, del Centro Caribe Sports, y el hermano del presidente de El Salvador, Yamil Bukele, del Instituto Nacional de los Deportes. El evento deportivo finalizó con un show de fuegos artificiales y la participación del artista internacional, conocido como Marshmello, que fue del agrado del público presente. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro de Asuntos Estudiantiles, el Centro Cultural Universitario y la Pastoral Universitaria de la UCA organizaron una serie de actividades durante la jornada sobre justicia socioambiental. La semana inició con la contemplación a la Madre Tierra, que hace eco a la petición del Papa Francisco de vivir una ecología en nuestra vida cotidiana y desarrollar una educación para la alianza entre la humanidad y el medio ambiente. Esta actividad está abriendo el marco de la Jornada por la Justicia Socioambiental, que buscamos promover el sentido de responsabilidad ecológica y de cuidado hacia la casa común desde nuestras acciones cotidianas, desde el compartir en el campus. Durante la celebración de la Eucaristía, el padre Manuel Acosta hizo el recordatorio que todos somos responsables de nuestro medio ambiente.
Todos somos responsables del destino ecológico y nuestras acciones no siempre son las mejores. Entonces vamos a pedir perdón por tantas veces que en nuestras actitudes no colaboramos al cuidado de la casa común. Con la entrega de árboles y plantas, el compartir en el Eco Picnic y el Ecocine, las unidades que conforman la Secretaría de Integración Universitaria se unen al clamor del Papa Francisco de crear espacios de convivencia para generar una ecología integral, academia, economía, gobierno, cultura, comunidad y cada parte de la vida cotidiana en la que como humanos estamos inmersos. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Para mí, nomás me gradué de bachiller, yo empecé a buscar trabajo en 1000 lugares. Ninguno me llamaba pues por falta de experiencia, ¿verdad? Y pues en un call center te dan la oportunidad con el simple hecho de que vos seas bachiller.